del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Y hoy tenemos una pues, muy importante e interesante oportunidad de examinar uno de los temas que han recorrido nuestros trabajos a lo largo del tiempo, al que le hemos algunos de nosotros, otorgado especial importancia como eje rector o articulador de la cuestión social contemporánea mexicana, que es la distribución, la desigualdad, dicho en términos más amplios, pero particularmente en este caso la distribución del ingreso. Vamos a abordar el tema a partir de tres perspectivas latinoamericanas. Por eso digo que es una muy interesante e importante oportunidad para nosotros. Van a presentarnos sus visiones sobre el tema Juan Pablo Pérez Sáenz, quien es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica, en San José. Juan Pablo es economista de la Complutense, con maestría en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y un doctorado en Economía en la Universidad Libre de Bruselas, y es el coordinador regional del proyecto de investigación sobre reestructuración industrial y empleo urbano en Centroamérica, y coordinador regional del programa de formación de investigadores sobre mercados de trabajo y pobreza en Centroamérica, auspiciado por el Social Science Research Council y Flaxo Costa Rica. Estará también con nosotros Agustín Salvia. Algunos de ustedes lo recordarán, nos acompañó en varias sesiones y tuvimos la oportunidad de conocer sus hallazgos, no sé si previos o inmediatamente posteriores al doctorado que él obtuvo aquí en el Colegio de México, el doctorado en Ciencia Social. Agustín es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina. Es licenciado en Sociología por la UNAM y con maestría en la Facultad de Ciencias Políticas nuestra, y doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Investigador titular del Ministerio de Educación, director del programa Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina y coordinador del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde también enseña. Y también estará con nosotros Claudio Salvatori de Deca, profesor de la Universidad de Campinas, en el Brasil. Claudio es profesor de Economía en esta universidad, con especialización en el área de la economía y el trabajo social, y es miembro del Comité de Evaluación y Desarrollo Institucional UNICAM-CADI y la Congregación del Instituto de Economía. Fue presidente de la Asociación Brasileña de Estudios Laborales y asesor de instituciones de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. Bueno, tenemos una sesión de lujo. Los tres, tengo entendido, participaron también en la celebración de los 40 años del Centro de Estudios Sociales del Colegio de México, y estarán reunidos luego en sesiones de trabajo con vistas a diseñar un proyecto de carácter regional sobre el tema de la distribución del ingreso. Entonces, pues muy bienvenidos, me da mucho gusto recibirlos y que estén aquí. Si les parece, como convinimos hace un rato, los escuchamos por 20 minutos a cada uno, y luego, como siempre hacemos, pues abrimos el uso de la palabra. Vamos a escuchar primero en riguroso orden alfabético, o bien, si quieren, de norte a sur, a Juan Pablo Pérez Sáenz. Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy complacido de estar aquí en la UNAM y quiero agradecer la invitación, y muy en especial a Israel, porque es el responsable de que yo esté aquí. Lo que quiero hablarles es sobre
algo que creo que en la discusión sobre desigualdades en América Latina en los últimos años ha ganado una gran preponderancia en las discusiones, que es esta cuestión que aparece en el título de que si en la primera década del siglo XXI hubo un descenso de las desigualdades en América Latina. Y en concreto quiero centrarme en el trabajo de autores que estoy seguro que ustedes conocen, es Lustig y López Calva, que han sido los principales autores que han mantenido este tipo de tesis. Vamos a ir pasando. Esta primera es un gráfico presentado por los autores, que lo que nos muestran es que en la gran mayoría de los países hubo una disminución del Gini entre los hogares durante ese periodo que va del 2002 al 2009. De hecho, disminuyó en 13 países, en un promedio anual de 0,9 de Gini, y solamente en 4 países hubo incremento. No los puedo ver aquí, pero creo, si recuerdo bien, está Guatemala, está Nicaragua, está Uruguay y Costa Rica. Uruguay y Costa Rica interesante porque son países que históricamente se han caracterizado por una buena distribución del ingreso. Si hubiéramos puesto los datos del CEPAL, hubiésemos visto que la lista de la disminución sería mayor, y de hecho solamente tenemos un país que se mantiene por haberse deteriorado en términos de distribución del ingreso, que es el país donde resido, Costa Rica. Bueno, pasando a eso, lo que me interesa discutir no es tanto los datos que presentan estos autores, sino la manera de cómo interpretan los datos. Eso es lo que voy a intentar hacer, intentando ir al principal argumento de estos autores, de cuál es el principal factor que explicaría ese descenso, esa disminución del coeficiente de Gini entre hogares, perdón, del Gini de ingresos por hogar en la región durante ese periodo. Y para eso vamos a pasar a la siguiente, intentado de plasmar cuál es la explicación que dan estos autores. Lo que hacen es un análisis de descomposición del cambio del coeficiente en ese periodo, 2002-2009, y identifican dos tipos de factores que lo explicarían. Por un lado estarían los ingresos no laborales, donde las transferencias monetarias, digamos, las transferencias monetarias condicionadas juegan un papel muy importante. En el caso de México también se señalan las remesas, como también un factor importante incidir, pero más que los ingresos no laborales habría estado del lado de los ingresos laborales, donde estaría los factores más explicativos de ese descenso. Y ahí identifican, de acuerdo a su perspectiva analítica, dos tipos de factores. Lo primero, lo que llaman los factores institucionales, que tienen que ver fundamentalmente con factores de orden sociopolítico. El análisis en profundidad que hacen estos autores se centra sobre 4 países, que es importante señalar. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México y de Perú. Son los 4 países que analizan en profundidad. Estos factores institucionales se han manifestado fundamentalmente con incrementos del salario mínimo y sobre todo con relaciones más amigables de los gobiernos con el movimiento sindical. Y ha acaecido fundamentalmente de los 4 casos que consideran los casos de los compañeros que tengo a la par, es decir, Brasil y Argentina. Sin embargo, lo que ellos señalan es que el factor más explicativo de ese descenso del Gini, el ingreso de hogares durante este periodo, tiene que ver con lo que está marcado en verde, que es la disminución de la brecha salarial del ingreso por hora entre trabajadores no calificados y calificados. En la teoría neoclásica, que es la que siguen estos autores, lo que se señala siempre es un encuentro, por un lado, con factores que operan del lado de la demanda, que tiene que ver con el cambio tecnológico, el tipo de sesgo que tiene el cambio tecnológico, intensivo en capital o intensivo en mano de obra, y por otro lado, del lado de la oferta, justamente con la calificación de la mano de obra. Parecería que habría sido del lado de la oferta, es decir, de la calificación de la mano de obra, donde se estaría cerrando la brecha. Y el principal factor que identifican es el incremento de la cobertura de la educación primaria. Hasta aquí no creo traicionar la interpretación de estos autores de la explicación que dan de la disminución del coeficiente de Gini.
Lo que quiero discutir justamente es la disminución de la brecha salarial entre trabajadores no calificados y calificados por el tipo de interpretación que dan estos autores. Pasamos a la siguiente, por favor. Y me parece interesante el caso mexicano. Rescato de la interpretación de los autores tres datos. El primero es el desarrollo de la industria de la maquila y la demanda de trabajo poco calificado, que implicó una cierta mejora salarial, sobre todo en relación a los años 90 de la mano de obra en la maquila. Ese es el segundo dato que recupero, remuneraciones bajas pero superiores a las que tenían estos tipos de trabajadores en la última década del siglo XX. Y el último, que me parece que es muy importante, que es el incremento de la presencia de trabajadores con educación postsecundaria. Y sobre todo su impacto que tiene sobre el mercado laboral en términos de la composición entre mano de obra calificada y no calificada. Lo que estos autores señalan es que hay una pérdida de peso relativa de los trabajadores poco calificados que pasan del 55% en 1989, de acuerdo a sus datos, a un 32% en el 2006. La gran pregunta es qué ha pasado con la remuneración con toda esta mano de obra que tuvo mayores credenciales y que aparece como más calificada. Y ahí lo que uno puede pensar son en dos tipos de escenarios. Una es que la economía tuvo suficiente dinamismo para absorber esta mano de obra con sectores de alta productividad y remunerarla de acuerdo a los credenciales que tenía. Eso es un escenario. El otro escenario es que la economía no ofreció esas posibilidades y que, por tanto, esa mano de obra, para poderse calificar, tuvo que ser remunerada por debajo de los credenciales que tenía. Ustedes saben mucho más que yo de México. Me parece que es mucho más probable de lo que sucedió fue el segundo tipo de escenario. Me remito a cosas que he leído en el texto del Colegio de México que coordinó Fernando sobre desigualdad con Orlandina, el capítulo que tiene que ver sobre desigualdades en el mercado laboral que hizo Orlandina de Oliveira con Maynor Mora. En las conclusiones, una de las cosas, los problemas que se señalan que tiene el mercado laboral mexicano es justamente esa sobreoferta de mano de obra calificada y las pocas posibilidades que tiene la economía para poderla absorber como tal. Algo que leí sobre el informe de la OECD el año pasado sobre México es que México era el país de la OECD con la tasa de desempleo de mano de obra con educación universitaria más grande de los países de la OECD. Creo que estas son indicaciones de que esa mano de obra con mayores credenciales y mayor calificación, la economía mexicana tiene problemas de poderla absorber como tal. Y aquí vamos a la cuestión del cierre de la brecha y de la interpretación que dan estos autores. Pasamos a la siguiente, por favor. Para López Calva y Lustig, el cierre de la brecha es sinónimo de reducción de desigualdad. Y se trata fundamentalmente de desigualdades entre individuos, aunque sean trabajadores, calificados según su capital humano. Desde otro tipo de perspectiva, nos plantearíamos que no se trata simplemente de cerrar la brecha, sino cómo se cierra la brecha. Si se cierra para arriba o se cierra para abajo. ¿Qué entendemos cerrar por arriba? Entendemos que cerrar por arriba que los trabajadores con menor calificación reciben una mejor remuneración y por tanto la brecha con los calificados tiende a cerrarse. ¿Qué entendemos con cierre hacia abajo? Lo contrario, que es lo que creo que ha pasado en México, es decir, los calificados no han podido emplearse de acuerdo a sus credenciales y por tanto han recibido remuneraciones menores y se han acercado a los no calificados. Esto tiene, y de hecho hablaría probablemente dos vías. Me ha atrevido a hablar de una vía brasileña que sería hacia arriba, pero tú me puedes corregir, ¿okay? Y una vía mexicana que sería hacia abajo. Y habría que ver caso por caso en América Latina cuál de las dos vías ha prevalecido. Pero creo que lo importante de ahí es que mirar el cómo se cierra la brecha introduce un tercer actor, un tercer sujeto que no está contemplado en el análisis de Lustig y de López Calva, que es el que emplea al trabajador calificado y al no calificado, es decir, el capital. El capital está ausente de ese análisis que hace López Calva y Lustig. Porque en un primer escenario de hacia arriba, los que salen empoderados
son los trabajadores y relativamente desempoderados los empresarios o capitalistas. El segundo tipo de escenario de la brecha hacia abajo es lo contrario. Hay un empoderamiento del capital sobre el trabajo. Entonces, esta es la primera reflexión que quiero hacer sobre la interpretación de López Calva y Lustig, para pasar ya a una reflexión más general de cómo mirar desigualdades, como hacen estos autores, y contrastarla con otro tipo de perspectiva. Pasamos a la siguiente. Aquí he intentado de armar un pequeño cuadrito y voy a empezar primero con las filas. ¿Desigualdad de qué y desigualdad entre quiénes? ¿Por qué plantear esas dos preguntas que son preguntas que planteó hace mucho tiempo Norberto Bobbio? Una sencilla razón, porque en el fondo, si pensamos que la desigualdad está basada en el poder, si no pensamos que la desigualdad está basada en el poder, todo lo que estoy diciendo es pura paja. Pero si pensamos que la desigualdad se basa en el poder y que sin poder no hay sociedad, prácticamente toda relación social es una relación de desigualdad. Entonces nos podemos perder en el marasmo de las desigualdades y hay que acotar el campo. Y esas dos preguntas nos sirven para acotar el campo. ¿De qué desigualdad estamos hablando? Y entre quiénes se establece, cuáles son los sujetos o los actores que entran en ese campo de desigualdad. He armado dos columnas, una que es el enfoque neoliberal, que es la que siguen estos autores, y el otro que sería un enfoque que pretendería ser alternativo, que se basaría en la tradición radical y que tiene pretensiones de criticidad. En términos de desigualdad, de que es claro en el enfoque neoliberal de estos autores, se trata del ingreso del hogar. Cuando hablan de distribución de las desigualdades, es el ingreso del hogar. No sé si Claudio luego hablará, como lo ha hecho esta mañana, descompone justamente ese ingreso del hogar entre ingreso corriente, patrimonial y otros tipos de elementos. Yo no voy a entrar en eso, quiero resaltar dos cosas al respecto. Primero, que tenemos como locus, es decir, como espacio de reflexión donde se manifiestan las desigualdades, el hogar. Y esto tiene dos consecuencias analíticas que son importantes y que no hay que olvidar. Primero, que estamos hablando de la distribución secundaria o de la redistribución, no de la primaria, donde ya ha habido la pugna fundamental sobre la distribución de los recursos, sino estamos hablando de una segunda esfera redistributiva que lo que intenta en alguna manera es corregir lo que se hizo en la distribución primaria. Y la segunda es que en esa distribución secundaria fundamentalmente nos aparecen dos actores como los responsables de los procesos de redistribución: Estado y hogares. Entonces, tiene que ver con las estrategias que siguen los hogares y tiene que ver con el tipo de política redistributiva que plantea el Estado, correcta, incorrectamente, más o menos eficiente. De nuevo, tenemos la ausencia de lo que me parece a mí es un actor clave en todo este juego, el capital. ¿Dónde está el capital ahí? Entonces, primera cuestión. Segunda reflexión que quiero hacer es sobre el ingreso del hogar. Como hemos visto anteriormente, el ingreso del hogar tiene múltiples fuentes. Hay ingresos que son no laborales, hay ingresos que son laborales. En los no laborales pueden ser transferencias estatales, pueden ser rentas, pueden ser dividendos, etcétera, etcétera. En los laborales están expresando la heterogeneidad de nuestros mercados laborales, puede ser el salario, pero puede ser el ingreso del autoempleo, etcétera. Es decir, tenemos múltiples es que los mezclamos simplemente en un solo, que es desigualdad de qué. Y creo que eso presta más bien a la confusión. Y la segunda cuestión que me parece que es importante es que estamos hablando de una desigualdad de resultado. Estamos viendo el resultado, pero no nos estamos preguntando sobre las causas que generaron ese resultado. De hecho, Lustig y López Calva, cuando hacen su análisis de cuáles son los factores a través del análisis de la descomposición de Gini, van a irse fuera de la esfera del hogar y van a irse hacia el mercado laboral, van a irse a otro ámbito. Si pensamos en otra alternativa, que sería la de la derecha, yo a desigualdad de qué le daría una respuesta distinta, que es la que tienen ustedes ahí. Poder en los mercados básicos para la generación y apropiación del excedente. Primero estamos hablando de poder. Esto me parece que es muy importante, el traducir
las desigualdades en términos de proceso de empoderamiento y desempoderamiento de los actores. Los actores vienen luego abajo. Esa es la primera cuestión. Y ahí el término poder lo estoy entendiendo relacionado con el conflicto, con sus distintas manifestaciones, no voy a hacer mayor elaboración sobre eso, pero entender el poder en términos de conflicto tiene una consecuencia muy importante. Es que politizamos la cuestión de la distribución del ingreso. Es algo que el neoliberalismo, en términos de la cuestión social, nos ha impuesto. Nos ha despolitizado la cuestión social. ¿Okay? Y hay que recuperar una visión politizada de la cuestión social, y para eso la referencia en términos de poder es fundamental. Hablo de mercados básicos. Por mercados básicos estoy entendiendo los mercados que tienen que ver con los recursos productivos fundamentales de la sociedad, mercado de trabajo, de capitales, de tierras. ¿Cuál es el autor que tengo ahí en mente? Polanyi y sus famosas mercancías ficticias, que además trae un tema muy importante, que es el de la autorregulación y el de la regulación. Y finalmente recupero el viejo tema de la economía política y su crítica, que es la pugna sobre el excedente. Ahí el autor de referencia es Charles Tilly, creo que es un autor muy famoso aquí en el seminario, y Charles Tilly lo que nos habla son de dos mecanismos fundamentales de generación del excedente, uno que tiene que ver con la explotación, recuperando el concepto de Marx, y el otro la acaparación de oportunidades, en este caso de acumulación, que recupera el concepto weberiano de cierre o de cláusula. Entonces, esta es una perspectiva muy distinta que plantea otro tipo de cuestionamientos para entender las desigualdades del enfoque anterior. ¿Desigualdades entre quiénes? En el caso de la propuesta de Lustig y de López Calva, es claro, se trata de hogares individuos. Cuando nosotros nos reducimos a hogares individuos, tenemos dos consecuencias. Una es que siempre los logros van a prevalecer sobre las ascripciones. Y como corolario de ello, siempre va a haber legitimación de las desigualdades. Por eso necesitamos ampliar el campo de los sujetos o de los actores sociales más allá de los individuos. No estoy diciendo no tomar en cuenta a los individuos no podemos ignorarlos, pero estamos hablando de excedente. Y si hablamos de pugna del excedente, no podemos obviar el tema de las clases sociales. Y además tenemos de introducir algo que es muy importante, pares categóricos, que son oposiciones en términos de etnia, raza, género, territoriales, edad, etcétera, etcétera. Pero lo que nos está diciendo es cómo la sociedad está procesando diferencias. Si esas diferencias las está procesando en términos de reconocimiento o, por el contrario, en términos de no reconocimiento. Y en el momento que no hay reconocimiento genera esas oposiciones de pares, entre hombres y mujeres, entre indígenas, no indígenas, entre jóvenes y mayores, etcétera, etcétera. Esa es la que sería la respuesta desde la otra perspectiva. Y acabaría con algo, creo que ya viene la última, y estoy a tiempo, ¿no? Vale, buena suposición. Bueno, lo que pienso que es un poco las limitaciones que tenemos sobre la mirada neoliberal y sus limitaciones son estas tres cosas. Primero, que enfocan sobre la esfera de la redistribución y no sobre la distribución. Creo que hay que tomar ambas, pero me parece que la de la distribución, que es la primaria, me parece que es fundamental. Que enfatizan resultados y no tanto procesos, y que reducen el campo visual fundamentalmente a los individuos. Luego hay unos problemas metodológicos que tienen que ver, eso no voy a entrar sobre ello. Mi preocupación fundamental es que con los trabajos de López Calva y Lustig, y más que los trabajos de López Calva y Lustig, es decir, la capacidad de comunicación que tienen estos autores, la audiencia que tienen, creo que corremos el peligro de que se genere un sentido común sobre las desigualdades en términos de la propuesta analítica de estos autores, y que de alguna manera entre parte del sentido común de que las desigualdades están perdiendo su persistencia en América Latina y están disminuyendo. Disminuyen cierto tipo de desigualdades, pero hay otras que no disminuyen. Y creo que hay que recuperar viejos temas de los que tratamos décadas atrás, que me parece que son importantes, como el poder, el excedente, los mercados básicos, etc. Eso sería todo y muchas gracias. Gracias, por favor. Escuchamos ahora a Agustín Salia. Bueno, el planteo, muy agradecido y muy contento de estar
con ustedes en este seminario una vez más. El planteo que quiero proponer es poder reflexionar la problemática de la desigualdad en clave a los problemas del desarrollo y de las visiones y los debates que en este momento, las representaciones que en este momento van ocurriendo en América Latina, ofreciendo como una clave interpretativa distinta nuestras viejas teorías de la heterogeneidad estructural en América Latina y rescatando estas teorías desde el enfoque más estructuralista, incluso neomarxista, con el cual se fueron desarrollando desde los años 40 hasta los años 70. Y quiero poner el caso argentino como un caso testigo, eventualmente, de lo que podría estar ocurriendo en América Latina a la luz de una serie de datos que voy a ir presentando. Pasamos a la siguiente. No son pocos los que afirman que aplicadas las reformas estructurales en América Latina, en un contexto de globalización y liberalización de los mercados, y junto al accionar de políticas públicas bastante activas, se ha venido disminuyendo la desigualdad y ha mejorado los indicadores de bienestar en la región. Salvo México y algunos otros países centroamericanos, eventualmente esta es la tendencia general y cuesta para los mexicanos a veces entender esta representación que está siendo dominante en los escenarios político-económicos latinoamericanos. La siguiente. Voy pasando algunas muy rápido para que en todo caso podamos visualizar este tema. No quiero detenerme en la fenomenología, sino en las causas, en los temas más de fondo. Lo que ustedes están viendo ahí, la evolución del PBI per cápita en varios países latinoamericanos. Entre ellos está México, que han tenido junto con Colombia una performance más baja, pero en todo caso la tendencia ha sido a la evolución. Más arriba está Argentina, pero con un problema de tipo de cambio que hace que despunte por sobre los demás, cuando en todo caso hay ahí un problema de construcción del dato. Pasamos a la siguiente. Lo que estamos viendo aquí, aunque con heterogeneidad, en la línea roja es la media, estamos viendo la caída, el estancamiento e incluso el aumento que tuvo la pobreza durante los años 90 y luego la caída sistemática de la pobreza desde el año 2001, 2002 en casi todos los países de América Latina. Acá estamos tomando un pool de 6 países, muestra nuevamente la caída de la pobreza. En el siguiente, por favor, lo que estamos viendo acá es la evolución del Gini, básicamente otra vez una tendencia de crecimiento hasta el principio, fines de la década del 90, principios de la década del 2000, y a partir de esto un proceso de caída del índice de Gini en términos promedio para los países que están ahí evaluando. También Colombia y México son los que tienen una performance menos positiva al respecto. Pero no quiero detenerme en los casos particulares. La siguiente. Y lo que estamos viendo acá es la evolución del gasto público en términos del gasto público social per cápita, como en los países que estamos mencionando, casi todos, ha venido aumentando el ingreso, el gasto público per cápita a nivel social, mostrando eventualmente cómo también buena parte de las explicaciones que tienen que ver con esta línea de que se ha mejorado la pobreza, se ha reducido la pobreza o más mejorada la distribución del ingreso, desde el enfoque neoliberal apuntan también a la perspectiva del papel que han tenido los programas sociales. También los enfoques desarrollistas ponen eje en este papel activo de las políticas del gasto social en función justamente de una mejor focalización y redistribución del ingreso sobre los sectores más pobres. Parece ser que estamos en el mejor de los continentes. Esta sería la idea. Estamos en un continente que progresa, en un continente que reduce la pobreza, que reduce la desigualdad, que efectivamente aumenta el gasto social, que interviene sobre las políticas de empleo y que libera su comercio internacional, que participa del comercio internacional. La siguiente. De ahí entonces, una de las líneas interpretativas que tiene este proceso, teóricamente hablando, es que estamos en un proceso de convergencia. América Latina converge lentamente o más rápidamente cada país hacia justamente el programa de desarrollo mundial, hacia un proceso de modernización, hacia aquella promesa que nunca se había cumplido y que por primera vez podríamos estar jugándola a ganarla en esta ocasión. El enfoque del consenso de Washington y todas estas líneas que se fueron presentando a través de Juan Pablo recién en cuanto a López Calva, Lustig, un conjunto de literatura que de distintos campos sociológicos, antropológicos, económicos, vienen planteando la idea de que efectivamente estamos en un proceso de convergencia y algunas de las pautas fueron discutidas recién. Hay otra tesis al respecto, la siguiente clic. Hay otra